Bienvenido a Duerme con Historias. Escucha, relájate y duerme. Imagina, si puedes, una noche como esta, pero hace muchos siglos. Una noche de mediados de otoño, cuando el aire comenzaba a volverse fresco y el cielo se llenaba de estrellas sobre los tejados de una pequeña ciudad medieval. No había farolas eléctricas, ni el zumbido constante de la vida moderna. Solo el resplandor anaranjado de unas pocas antorchas encendidas en las esquinas de las calles principales y la luz temblorosa de alguna vela detrás de los postigos de madera de las casas. El silencio era casi total, apenas interrumpido por el ladrido lejano de un perro, por el crujido del viento entre las ramas desnudas de los árboles o por el murmullo del agua de una fuente de piedra en la plaza del mercado. Era una noche como tantas otras en la Europa del siglo XIII, una noche que invitaba al reposo, a cerrar los ojos y dejarse llevar por el cansancio acumulado tras un largo día de trabajo. La ciudad de la que vamos a hablar esta noche se llamaba Rosenburg y se encontraba en el corazón de lo que entonces se conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico, un vasto territorio que abarcaba gran parte de la Europa central. Rosenburg era una ciudad pequeña pero próspera. Estaba rodeada por gruesas murallas de piedra que la protegían del mundo exterior, y dentro de esas murallas se apiñaban casas de madera con tejados empinados, talleres de artesanos, una iglesia con su campanario que marcaba las horas del día y de la noche, y una plaza central donde cada semana se celebraba un mercado al que acudían campesinos y comerciantes de las aldeas cercanas. Las calles eran estrechas y empedradas, y por las mañanas se llenaban de vida, de voces, de aromas, del sonido de los carros tirados por caballos y del martilleo constante de los herreros trabajando en sus fraguas. Pero por las noches, como esta que estamos imaginando, todo se aquietaba y la ciudad parecía sumergirse en un sueño profundo y reparador. En aquellos tiempos la vida era muy diferente a lo que conocemos hoy. No existían los tribunales modernos, ni los códigos legales extensos, ni los abogados con sus togas y sus expedientes. La justicia en la Edad Media era un asunto mucho más directo, mucho más cercano a la vida cotidiana de las personas. Cada ciudad, cada villa, cada señorío tenía sus propias costumbres y sus propias formas de resolver los conflictos y de castigar a quienes transgredían las normas de la comunidad. Había, por supuesto, castigos severos para los delitos graves, pero lo que resulta más fascinante para nosotros, tantos siglos después, es la enorme variedad de castigos extraños, curiosos, a veces casi cómicos, que se aplicaban a los delitos menores, a las faltas cotidianas, a las pequeñas transgresiones que formaban parte inevitable de la vida en una comunidad donde todos se conocían y donde la reputación de una persona lo era todo. Porque en la Edad Media, la vergüenza pública era considerada uno de los castigos más efectivos que existían. No se trataba tanto de infligir dolor físico, sino de exponer al infractor ante los ojos de sus vecinos, de hacerle sentir el peso de la mirada colectiva, de recordarle que sus acciones tenían consecuencias no solo para él, sino para toda la comunidad. Y para lograr este propósito, las autoridades medievales inventaron algunos de los castigos más imaginativos y peculiares que la historia haya conocido. Castigos que hoy nos parecen extraños, casi surrealistas, pero que en su momento cumplían una función social muy clara y muy definida. Y es precisamente uno de estos castigos el que vamos a conocer esta noche, a través de la historia de un hombre común, un hombre sencillo cuya vida transcurría entre la harina y el horno, entre el amasado del pan y el calor de las brasas. Su nombre era Friedrich y era panadero, no un panadero cualquiera, sino el panadero principal de Rosenburg. El hombre que cada mañana, mucho antes de que el sol asomara por encima de las murallas de la ciudad, se levantaba de su cama de paja, encendía el fuego de su gran horno de piedra y comenzaba a preparar el pan que alimentaría a sus vecinos durante el día. Friedrich era un hombre de manos grandes y fuertes, curtidas por años de trabajo con la masa, con la piel de los brazos ligeramente enrojecida por la cercanía constante del calor del horno. Tenía el cabello castaño, ya salpicado de algunas canas prematuras, y unos ojos claros que solían tener una expresión amable y tranquila como la de alguien que está en paz con su lugar en el mundo. Friedrich había heredado la panadería de su padre, quien a su vez la había heredado del suyo. Era una tradición familiar que se remontaba a varias generaciones, y Friedrich sentía un orgullo callado por ese legado. Su panadería se encontraba en una de las calles que desembocaban en la plaza del mercado, y cada mañana, cuando abría los postigos de madera de su ventana, el aroma del pan recién horneado se extendía por la calle como una invitación silenciosa.
Los vecinos pasaban por allí camino a sus propios trabajos y el olor les arrancaba una sonrisa, un suspiro de satisfacción, una breve pausa en sus pasos apresurados. El pan de Friedrich era conocido en toda la ciudad por su corteza dorada y crujiente, por su miga suave y esponjosa, por ese sabor honesto y reconfortante que solo el buen pan puede tener. Pero debemos entender algo importante sobre el oficio de panadero en la Edad Media, algo que explica lo que habría de sucederle a nuestro protagonista. En aquella época, el pan no era simplemente un alimento más. Era el alimento fundamental, la base de la dieta de casi todas las personas, desde el campesino más humilde hasta el noble más adinerado. El pan era tan importante que su precio, su peso y su calidad estaban estrictamente regulados por las autoridades de cada ciudad. Existían leyes muy precisas que establecían cuánto debía pesar una hogaza de pan, qué tipo de harina se podía utilizar y a qué precio se podía vender. Estas leyes se conocían como las assises del pan y eran tomadas con una seriedad que hoy en día podría parecernos sorprendente, pero que en aquel contexto tenía todo el sentido del mundo. Si un panadero vendía pan que pesaba menos de lo estipulado, o si adulteraba la harina con sustancias de menor calidad, no estaba simplemente cometiendo un fraude comercial. Estaba, en cierto sentido, atentando contra el bienestar de toda la comunidad, contra la confianza que sus vecinos depositaban en él cada día. Y aquí es donde nuestra historia comienza a tomar forma, en una mañana de octubre, cuando el otoño ya se había instalado con firmeza en Rothenburg, y las hojas de los árboles que crecían junto a las murallas habían adquirido esos tonos cobrizos y dorados que hacen de esa estación algo tan hermoso. Friedrich se había levantado como cada día, antes del amanecer, y había encendido el fuego de su horno. Pero aquella mañana, algo no estaba del todo bien. La cosecha de trigo de ese año había sido menos abundante de lo esperado, y el precio de la harina había subido considerablemente. Friedrich se encontraba en una situación difícil. Si utilizaba la misma cantidad de harina de siempre, sus ganancias se reducirían tanto que apenas podría mantener a su familia. Pero si reducía un poco la cantidad de harina en cada hogaza, nadie lo notaría, o al menos eso pensó. Sería una diferencia tan pequeña, tan imperceptible, que ningún cliente podría distinguir una hogaza ligeramente más ligera de una que tuviera el peso correcto. O eso creyó Friedrich aquella mañana, mientras amasaba el pan con manos expertas, pero con la conciencia un poco más pesada de lo habitual. No fue una decisión tomada con malicia, ni con avaricia desmedida. Friedrich no era un hombre deshonesto por naturaleza. Era simplemente un hombre preocupado por su familia, por su esposa Margaret y por sus 3 hijos pequeños, que dependían de él para comer, para vestirse, para tener un techo sobre sus cabezas. Y así, aquella mañana, Friedrich horneó sus hogazas con un poco menos de masa de la que las normas exigían. La diferencia era mínima, apenas perceptible al tacto, y cuando las hogazas salieron del horno, doradas y aromáticas como siempre, Friedrich se dijo a sí mismo que todo estaría bien, que nadie se daría cuenta, que era solo una medida temporal hasta que el precio de la harina volviera a bajar. Pero Friedrich no contaba con la figura del inspector del mercado, un funcionario que existía en casi todas las ciudades medievales y cuya tarea era precisamente verificar que los comerciantes y artesanos cumplieran con las regulaciones establecidas. El inspector de Rothenburg era un hombre llamado Conrad, un individuo meticuloso y algo severo, de rostro anguloso y mirada penetrante, que se tomaba su trabajo con una dedicación que bordeaba la obsesión. Conrad tenía una balanza de precisión, una de esas balanzas de 2 platillos que se equilibraban sobre un eje central, y cada semana recorría los puestos del mercado pesando productos al azar, comparando pesos, verificando medidas. Era un trabajo ingrato que le había ganado la antipatía de más de un comerciante, pero Conrad lo realizaba con la convicción de que estaba protegiendo a los ciudadanos de Rothenburg de posibles engaños. Y así fue como, en una mañana luminosa de mercado, con el sol de otoño bañando la plaza en una luz dorada y suave, Conrad se acercó al puesto de Friedrich con su balanza bajo el brazo y una expresión que no auguraba nada bueno. Friedrich sintió un nudo en el estómago al verlo acercarse, pero intentó mantener la calma, saludándolo con la misma amabilidad de siempre, ofreciéndole incluso un pedazo de pan para que lo probara. Conrad aceptó el pan con un gesto seco. Lo examinó con la mirada, lo sopesó en la palma de su mano con esa intuición que da la experiencia, y luego, sin decir una palabra, colocó una hogaza sobre uno de los platillos de su balanza y una pesa de referencia sobre el otro. El platillo de la hogaza subió ligeramente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente. El pan de Friedrich pesaba menos de lo que debía.
Conrad levantó la mirada hacia Friedrich y en sus ojos había una mezcla de decepción y severidad. No dijo mucho, apenas unas pocas palabras. Tomó nota en un pergamino, selló la anotación con un pequeño sello de cera y se marchó. Friedrich se quedó allí, de pie detrás de su puesto, con el corazón latiéndole con fuerza y una sensación de frío extendiéndose por su cuerpo, a pesar del sol tibio que caía sobre la plaza. Sabía lo que aquello significaba. Sabía que en unos días recibiría una citación ante el consejo de la ciudad y que tendría que responder por su falta. Y sabía sobre todo cuál era el castigo que se aplicaba en Rothenburg a los panaderos que vendían pan con peso insuficiente. Un castigo que no implicaba prisión, ni multas excesivas, ni dolor físico, pero que era, a su manera, uno de los más memorables e insólitos de toda la Edad Media. Pasaron algunos días en los que Friedrich siguió trabajando en su panadería, ahora con el peso correcto en cada hogaza, sintiéndose observado por todos, aunque probablemente nadie supiera aún lo que había ocurrido. Margarete notó su preocupación, esa forma en que se quedaba mirando el fuego del hogar por las noches con la mirada perdida, y le preguntó qué le sucedía. Friedrich se lo contó todo, con la voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. Margarete lo escuchó en silencio, le tomó la mano y le dijo que enfrentarían juntos lo que viniera. Hay algo profundamente reconfortante en saber que no estamos solos ante las dificultades, y aquella noche Friedrich durmió un poco mejor, arrullado por el sonido de la respiración tranquila de su esposa a su lado y por el crepitar suave de las últimas brasas en la chimenea. La citación llegó una semana después, traída por un mensajero del consejo de la ciudad, un muchacho joven que le entregó un pergamino enrollado y sellado con el escudo de Rosenburg. Friedrich debía presentarse ante el consejo al día siguiente, al mediodía, en la sala del ayuntamiento. Y así lo hizo. Se vistió con su mejor ropa, un jubón de lana oscura que Margarete había cepillado cuidadosamente la noche anterior, y caminó por las calles de la ciudad hasta la plaza principal, donde se alzaba el ayuntamiento, un edificio de piedra con grandes ventanales y un reloj de sol pintado en su fachada. Entró por la puerta principal, subió una escalera de piedra gastada por siglos de pisadas, y se encontró en una sala amplia con vigas de madera oscura en el techo y un largo banco de roble donde se sentaban los miembros del consejo, hombres de rostros serios vestidos con ropas de tonos oscuros que lo miraron con una mezcla de solemnidad y tal vez un destello de algo parecido a la compasión. El juicio, si es que podemos llamarlo así, fue breve. Conrad presentó su informe, mostró las anotaciones, explicó la diferencia de peso. Friedrich no intentó negar lo ocurrido. Se limitó a explicar su situación, la subida del precio de la harina, su preocupación por su familia. Los miembros del consejo escucharon en silencio, asintiendo de vez en cuando, y luego se retiraron a deliberar durante unos minutos que a Friedrich le parecieron eternos. Cuando regresaron, el alcalde de Rothenburg, un hombre corpulento de barba blanca llamado Heinrich, pronunció la sentencia con voz clara y firme pero sin crueldad. Friedrich, panadero de esta ciudad, sería sometido al castigo conocido como el Bäckerschupfen, la zambullida del panadero. Y aquí, querido oyente, llegamos al corazón de nuestra historia, al castigo más extraño y curioso que puedas imaginar. Porque el Bäckerschupfen era un castigo que realmente existió en varias ciudades medievales de la Europa central, un castigo documentado en registros históricos y crónicas de la época, y que consistía en lo siguiente. El panadero que había sido encontrado culpable de vender pan con peso insuficiente era colocado en una gran cesta de mimbre, una cesta especialmente construida para este propósito, lo suficientemente grande como para que una persona adulta cupiera dentro sentada o en cuclillas. Esta cesta estaba suspendida de un largo brazo de madera, una especie de grúa rudimentaria instalada a orillas del río o del estanque de la ciudad. Y ante la mirada de todos sus vecinos, el panadero era elevado en el aire dentro de la cesta y luego sumergido lentamente en el agua, 1, 2, 3 veces, según la gravedad de su falta. No era un castigo violento ni peligroso. El agua no era profunda, la inmersión era breve y el panadero emergía empapado pero ileso. El verdadero castigo no era el agua fría, sino la vergüenza pública, la humillación de ser visto por toda la ciudad en aquella situación tan peculiar, colgando de una cesta como un saco de harina, chorreando agua ante las risas y los comentarios de sus vecinos. Era un castigo diseñado no para dañar el cuerpo, sino para dejar una impresión duradera en la memoria del infractor y en la de toda la comunidad. Un recordatorio vívido, casi teatral, de que la honestidad en el comercio era un valor fundamental que debía ser respetado.
El día señalado para el castigo de Friedrich llegó una semana después de su juicio, un sábado por la mañana, cuando la ciudad estaba más concurrida y el efecto del espectáculo sería mayor. Friedrich se despertó antes del amanecer como hacía siempre, pero aquel día no encendió el horno. Se quedó sentado en el borde de su cama, escuchando los sonidos de la casa todavía dormida, la respiración de sus hijos en la habitación contigua, el crujido suave de la madera de la casa al enfriarse durante la noche. Margarete se despertó poco después y le preparó un desayuno caliente, una sopa espesa de cebada y verduras que Friedrich apenas probó. Se vistió con ropa vieja, sabiendo que terminaría empapado, y salió de su casa con el paso lento y pesado de quien camina hacia algo inevitable. La mañana era fresca y brumosa, como suelen ser las mañanas de otoño en esa parte de Europa. Una neblina fina y blanquecina se extendía sobre las calles de Rothenburg, suavizando los contornos de los edificios, envolviendo todo en una atmósfera que parecía suspendida entre el sueño y la vigilia. Friedrich caminó por las calles empedradas, escuchando el eco de sus propios pasos, y a medida que se acercaba al río que corría junto a las murallas de la ciudad, comenzó a escuchar las voces de la gente que ya se había congregado allí para presenciar el espectáculo. No eran voces hostiles ni crueles. Eran más bien voces curiosas, expectantes, con ese tono particular que tiene la multitud cuando espera algo fuera de lo común. Junto al río, sobre una plataforma de madera construida especialmente para estas ocasiones, se alzaba el mecanismo del Bäckerschupfen. Era una estructura sencilla pero ingeniosa, compuesta por un poste vertical de madera gruesa, del que se extendía un largo brazo horizontal que podía girar y balancearse gracias a un sistema de cuerdas y poleas. En el extremo del brazo colgaba la cesta, una gran cesta ovalada de mimbre trenzado lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un hombre adulto, con una abertura en la parte superior por la que el condenado debía introducirse. La cesta se balanceaba suavemente con la brisa de la mañana, y su sombra se proyectaba sobre la superficie del río, que fluía con una corriente suave y constante, sus aguas de un verde oscuro reflejando el cielo gris del otoño. Friedrich llegó a la plataforma y fue recibido por los funcionarios del consejo, que lo trataron con una cortesía sobria y profesional. No había grilletes, ni cadenas, ni guardias armados. Todo el procedimiento tenía un carácter más ceremonial que punitivo, más parecido a un ritual comunitario que a un acto de justicia criminal. El alcalde Heinrich estaba presente, de pie junto al mecanismo, con su toga de ceremonia y su cadena de oficio brillando tenuemente bajo la luz difusa de la mañana nublada. Pronunció unas breves palabras recordando a la multitud el motivo del castigo y la importancia de la honestidad en el comercio, y luego hizo un gesto hacia Friedrich, indicándole que era el momento. Friedrich respiró hondo. El aire frío de la mañana llenó sus pulmones y le produjo un leve escalofrío. Miró a su alrededor y vio los rostros de sus vecinos, algunos conocidos, otros menos. Vio al herrero Hans, con su delantal de cuero y sus brazos cruzados, mirándolo con una expresión que era mitad compasión y mitad curiosidad. Vio a la viuda Gertrud, la mujer que cada mañana compraba 2 hogazas de su pan, observándolo con las manos entrelazadas y una mueca de preocupación. Vio a un grupo de niños que se habían subido a un muro cercano para tener una mejor vista y que lo miraban con los ojos muy abiertos, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero fascinados por la novedad del espectáculo. Y entre la multitud un poco apartada vio a Margarete, que lo miraba con ojos serenos y firmes, y que asintió levemente con la cabeza, como diciéndole que todo estaría bien, que aquello pasaría y que mañana sería un nuevo día. Friedrich se acercó a la cesta y con la ayuda de uno de los funcionarios se introdujo en ella. El mimbre crujió bajo su peso y la cesta se balanceó ligeramente. Era una sensación extraña, estar sentado dentro de aquella cesta grande, con las rodillas dobladas y las manos apoyadas en los bordes, sintiendo el aire frío en la cara y viendo el mundo desde aquella perspectiva inusual. Desde allí podía ver por encima de las cabezas de la multitud, podía ver los tejados de las casas más cercanas al río, las copas de los árboles ya medio desnudas y a lo lejos las torres del campanario de la iglesia recortándose contra el cielo gris. Entonces, con un chirrido lento y metálico, las cuerdas comenzaron a tensarse y la cesta se elevó en el aire. Friedrich sintió que el suelo se alejaba bajo sus pies, que el mundo se hacía más grande y más pequeño al mismo tiempo. La cesta subió despacio, balanceándose con suavidad, y Friedrich pudo ver su reflejo en las aguas del río debajo de él, una figura borrosa y oscura dentro de una cesta que parecía flotar entre el cielo y el agua. El brazo de madera giró lentamente, desplazando la cesta desde la plataforma hasta un punto directamente sobre el río, y allí se detuvo por un momento,
dejando que Friedrich contemplara la superficie del agua que lo esperaba más abajo, verde y fría y cubierta de pequeñas hojas doradas que la corriente arrastraba desde río arriba. Y luego, con una suavidad casi ceremonial, la cesta comenzó a descender. Friedrich sintió el frío del agua primero en los pies, después en las piernas, luego en la cintura y finalmente en el pecho. El agua del río estaba fría, como era de esperar en aquella época del año, pero no era un frío insoportable, sino más bien un frío que despertaba cada nervio del cuerpo, que hacía que la piel se erizara y que los pulmones se contrajeran en un breve espasmo. Friedrich cerró los ojos por instinto y contuvo la respiración mientras el agua lo envolvía casi por completo hasta los hombros. La cesta permaneció sumergida durante unos segundos, apenas un instante, y luego comenzó a subir de nuevo, elevando a Friedrich por encima de la superficie en un torrente de gotas que brillaban como pequeñas joyas bajo la tenue luz de la mañana. La multitud emitió un murmullo colectivo, una mezcla de exclamaciones, risas contenidas y comentarios en voz baja. Friedrich abrió los ojos, parpadeando para quitarse el agua de las pestañas, y miró hacia abajo. Estaba chorreando, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello aplastado contra la frente, pero estaba bien. No le había pasado nada. El agua fría había sido desagradable, sí, pero ya estaba pasando, y el cuerpo estaba empezando a acostumbrarse, como siempre hace el cuerpo humano cuando se enfrenta a una incomodidad que sabe temporal. La cesta descendió de nuevo, y esta vez Friedrich estaba preparado. Tomó aire antes de que el agua lo alcanzara y mantuvo los ojos abiertos bajo la superficie, viendo durante un segundo el mundo subacuático del río. Las piedras del fondo cubiertas de musgo verde, una pequeña corriente de burbujas ascendiendo desde algún lugar, la luz del día filtrándose a través del agua en tonos verdes y dorados. Y luego subió otra vez empapado y jadeando ligeramente, pero con algo que se parecía a una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Porque había algo absurdo en toda aquella situación. Algo tan extraño y tan inesperadamente cómico que era difícil no sentir, a pesar de la vergüenza, una cierta ligereza, como si el agua estuviera lavando no solo su cuerpo, sino también la culpa que había cargado durante las últimas semanas. La tercera y última inmersión fue la más profunda. La cesta descendió hasta que el agua cubrió a Friedrich casi por completo, dejando solo su cabeza asomando sobre la superficie, y permaneció así durante varios segundos más que las veces anteriores. Friedrich podía sentir la corriente del río empujando suavemente contra la cesta, podía sentir el frío penetrando en sus huesos y podía escuchar, amortiguado por el agua, el rumor de la multitud en la orilla. Pero también podía sentir algo más, algo que no esperaba, una especie de paz, de aceptación, como si aquella inmersión en el agua fría del río fuera un bautismo de algún tipo, un momento de renovación en el que lo viejo se lavaba y se dejaba ir con la corriente. Cuando la cesta lo elevó por última vez, la multitud aplaudió. No era un aplauso burlón ni cruel, sino un aplauso que tenía algo de celebración, como si toda la comunidad reconociera que el castigo había sido cumplido y que era hora de pasar página. Friedrich salió de la cesta con la ayuda de los funcionarios, chorreando agua por todas partes, tiritando de frío, pero de pie, entero, con la dignidad intacta a pesar de todo. Alguien le acercó una manta de lana gruesa y él se la echó sobre los hombros, agradeciendo el calor inmediato que le proporcionó. Margarete se abrió paso entre la multitud y llegó hasta él, y sin decir una palabra lo abrazó, mojándose ella también en el proceso. Y los dos se quedaron así un momento, abrazados junto al río, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente y la vida en Rothenburg volvía a su curso normal. Lo que resulta fascinante de este castigo, desde una perspectiva histórica, es lo mucho que nos revela sobre la forma en que las comunidades medievales entendían la justicia. Para ellos el propósito del castigo no era simplemente hacer sufrir al infractor, sino restaurar el equilibrio social que había sido alterado por su transgresión. El Bäckerschupfen era un ritual público que cumplía varias funciones al mismo tiempo. Por un lado, servía como advertencia para otros panaderos que pudieran sentir la tentación de hacer lo mismo que Friedrich. Por otro lado, permitía a la comunidad expresar su desaprobación de una manera controlada y en cierto sentido festiva, evitando así que el resentimiento se acumulara y se manifestara de formas más destructivas. Y por último, ofrecía al infractor la oportunidad de cumplir su castigo y reintegrarse a la comunidad sin cargar con un estigma permanente. Una vez que Friedrich había sido sumergido en el río y la multitud había presenciado el espectáculo, el asunto se daba por cerrado. No habría rencores duraderos ni registros criminales que lo persiguieran por el resto de su vida. El agua del río se había llevado la falta y Friedrich podía volver a ser el panadero de siempre.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En los días que siguieron al castigo, Friedrich volvió a su panadería, volvió a encender su horno antes del amanecer, volvió a amasar el pan con sus manos grandes y fuertes. Pero ahora lo hacía con un cuidado aún mayor, pesando cada hogaza con una precisión casi obsesiva, asegurándose de que cada una tuviera exactamente el peso que las normas exigían, e incluso un poco más, por si acaso. Sus clientes volvieron a comprar su pan como si nada hubiera pasado, y algunos incluso bromeaban con él sobre el incidente, con esa familiaridad que solo es posible en una comunidad pequeña donde todos se conocen. Friedrich aceptaba las bromas con buen humor, y a veces cuando algún cliente le pedía un descuento, le decía con una sonrisa que ya había pagado su deuda con la ciudad y que su pan valía cada moneda que costaba. Lo que también resulta interesante es que el Bäckerschupfen no era un castigo exclusivo de Rothenburg. Existían versiones similares en muchas otras ciudades de la Europa medieval. En algunas localidades de Inglaterra, por ejemplo, se practicaba un castigo parecido conocido como el docking stool, que consistía en sentar al infractor en una silla especial sujeta al extremo de un largo tablón y sumergirlo en un estanque o río. En otras ciudades del Sacro Imperio, los panaderos deshonestos eran castigados con la llamada piedra de la vergüenza, una pesada piedra que debían cargar mientras caminaban por las calles de la ciudad, expuestos a las miradas de todos. Y en algunos lugares de Francia existía la costumbre de hacer rodar al panadero infractor dentro de un barril por las calles, una experiencia que debía de ser tremendamente incómoda pero que de nuevo no causaba daño físico permanente. Todos estos castigos tenían en común ese carácter de espectáculo público, de representación comunitaria, que era tan característico de la justicia medieval. Eran castigos que necesitaban de un público para tener sentido, porque su efectividad dependía no del dolor que causaban, sino de la impresión que dejaban en la memoria colectiva de la comunidad. Eran, en cierto modo, los antecesores de las multas y las sanciones administrativas de nuestro tiempo, pero con una dimensión teatral y simbólica que nuestra justicia moderna ha perdido casi por completo. Pero volvamos a Friedrich, porque nuestra historia aún no ha terminado del todo. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, y el invierno al siguiente primavera. La vida en Rothenburg seguía su curso, con sus ritmos lentos y predecibles, marcados por las estaciones, por las fiestas religiosas, por el ciclo eterno del trabajo y el descanso. Friedrich continuó horneando su pan cada mañana, y con el tiempo, el incidente del Bäckerschupfen se fue convirtiendo en una anécdota, en una historia que se contaba en las tabernas por las noches, entre risas y jarras de cerveza. Una historia que con cada repetición se hacía un poco más graciosa y un poco menos vergonzosa. Friedrich descubrió para su sorpresa que el castigo no lo había deshonrado como había temido, sino que de alguna manera lo había humanizado ante los ojos de sus vecinos. La gente lo veía ahora no solo como el panadero, sino como Friedrich, el hombre que había cometido un error y lo había pagado con dignidad, el hombre que había salido del río chorreando agua y temblando de frío pero con la cabeza bien alta. Y hubo algo más. Algo que Friedrich no esperaba. El incidente lo hizo reflexionar sobre su oficio de una manera en que nunca lo había hecho antes. Comenzó a experimentar con nuevas recetas, a probar diferentes mezclas de harina, a buscar formas de hacer un pan mejor sin necesidad de recurrir a atajos ni engaños. Descubrió que si añadía un poco de miel al agua del amasado, la corteza adquiría un tono más dorado y un sabor ligeramente dulce que a sus clientes les encantaba. Descubrió que si dejaba reposar la masa un poco más de lo habitual, la miga quedaba más suave y aireada. Y descubrió sobre todo que la verdadera habilidad de un panadero no estaba en producir la mayor cantidad de pan con la menor cantidad de harina, sino en hacer de cada hogaza algo que mereciera la pena, algo que hiciera que sus vecinos se detuvieran un momento cada mañana para disfrutar de ese placer simple y cotidiano que es comer un buen pan. Con el paso de los años, Friedrich se convirtió en uno de los panaderos más respetados de Rothenburg. Su pan era famoso no solo dentro de las murallas de la ciudad, sino también en las aldeas cercanas, y había días de mercado en que los campesinos hacían cola frente a su puesto solo para llevarse una de sus hogazas. Friedrich envejeció haciendo lo que mejor sabía hacer, con las manos siempre manchadas de harina y el aroma del pan recién horneado impregnado en su ropa, en su piel, en el aire de su casa. Y cuando su hijo mayor fue lo suficientemente grande como para aprender el oficio, Friedrich le enseñó todo lo que sabía. No solo las técnicas del amasado y del horneado, sino también la importancia de la honestidad, de la responsabilidad, de hacer las cosas bien no porque alguien estuviera vigilando, sino porque era lo correcto. Y dicen que cuando su hijo le preguntaba por qué era tan importante pesar cada hogaza con exactitud, Friedrich sonreía y le contaba la historia del Bäckerschupfen,
La historia de aquella mañana de otoño en que había sido sumergido en el río ante los ojos de toda la ciudad. Y el hijo escuchaba con atención, con los ojos muy abiertos, y prometía que jamás haría trampas con el peso del pan. Y Friedrich le revolvía el pelo con cariño y le decía que eso esperaba, porque el agua del río en octubre estaba muy, muy fría. La noche ha caído sobre Rothenburg hace rato. Las antorchas de las calles principales se han apagado una a una y solo queda el resplandor tenue de la luna filtrándose entre las nubes. Las casas están en silencio, con los postigos cerrados y las chimeneas humeando suavemente. En algún lugar de la ciudad un gato cruza una calle empedrada con pasos silenciosos. El río fluye junto a las murallas con su murmullo constante y apacible. Ese sonido del agua que es tan antiguo como el mundo mismo. Ese sonido que ha acompañado el sueño de los seres humanos desde mucho antes de que existieran las ciudades y las murallas y los hornos de pan. En su casa, Friedrich duerme profundamente. Margarete duerme a su lado y en la habitación contigua sus 3 hijos duermen también, acurrucados bajo mantas de lana, con los sueños tranquilos de quienes se sienten seguros y queridos. El horno de la panadería está apagado, pero todavía conserva un calor residual que se extiende por la planta baja de la casa como un abrazo invisible. Y en la mesa de la cocina, cubierta con un paño de lino blanco, reposan las hogazas que Friedrich ha preparado para la mañana siguiente, cada una con su peso exacto, cada una con su corteza dorada y perfecta, esperando pacientemente a que llegue el amanecer para cumplir su propósito sencillo y esencial de alimentar a quienes las necesitan. La historia de Friedrich, como tantas historias de la Edad Media, se perdió en el tiempo. Se difuminó entre los siglos como se difumina la niebla de la mañana cuando el sol la calienta. Pero los registros históricos conservan la memoria de castigos como el Becker-Schupfen, recordándonos que la justicia humana ha tomado las formas más diversas y curiosas a lo largo de los siglos, y que incluso en épocas que nos parecen lejanas y ajenas, las personas se enfrentaban a los mismos dilemas, las mismas tentaciones, las mismas decisiones entre lo fácil y lo correcto que nosotros enfrentamos hoy. Y ahora, mientras la noche avanza y Rothenburg duerme bajo su manto de estrellas, tú también puedes cerrar los ojos y dejarte llevar por el sueño. Imagina el sonido del río fluyendo suavemente junto a las murallas, el murmullo constante del agua sobre las piedras. Imagina el aroma del pan recién horneado extendiéndose por una calle medieval, cálido y reconfortante. Imagina el resplandor anaranjado de una última antorcha reflejándose en las ventanas de una casa de madera. Imagina la quietud de una ciudad dormida, donde cada habitante descansa después de un largo día, donde cada casa guarda sus pequeñas historias, sus preocupaciones y sus alegrías, bajo tejados de pizarra que brillan con la humedad del rocío nocturno. El viento sopla suavemente sobre los campos que rodean la ciudad, acariciando los últimos rastrojos de la cosecha, meciendo las ramas de los árboles con una cadencia lenta y repetitiva, como una nana antigua que nadie recuerda haber aprendido, pero que todos reconocen. Las campanas de la iglesia dan la hora, un sonido grave y profundo que resuena brevemente en el aire y luego se desvanece, dejando un silencio aún más profundo que el anterior. Y en ese silencio, en esa quietud perfecta que solo existe en las horas más profundas de la noche, todo está bien. Todo está exactamente como debe estar. El mundo gira lentamente, las estrellas brillan en lo alto, el río sigue su curso hacia el mar y tú puedes descansar, puedes soltar las preocupaciones del día. Puedes dejar que el sueño te envuelva como el agua del río envolvió a Friedrich aquella mañana de octubre, suavemente, completamente, llevándose todo lo que ya no necesitas y dejando solo la calma, solo la paz, solo el descanso que mereces después de un largo día. Duerme bien, mañana será un nuevo día. Y como Friedrich descubrió hace tantos siglos, cada nuevo día trae consigo la oportunidad de hacer las cosas un poco mejor que el día anterior. Pero eso será mañana. Ahora, solo queda la noche, el silencio y el sueño.